Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Yoshu? Hola Uri, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Estamos grabando este episodio con el rabino Yoshua Kuliok. Ahora voy a creer, Yoshu, estamos en el episodio número 114 para los que ya siguen. Vamos bastante bien, ¿no? ¿Qué decís, Yoshu? No está mal, 114 episodios, Kola Kabot, por muchos más. Por muchos más, sí. Lo Impresionante. llamamos PLF, ¿no? Somos ambiciosos. ¿Está muy bien? Somos ambiciosos por 1000. Bueno, Y Yoshu, siempre quise hacer un episodio con Yoshu y nunca se había dado el momento o la razón. Siempre, él vive afuera, ahora nos va a contar un poco. Y alguien la otra vez en Twitter recomendó, quiero que hagan un episodio con el rabino Yoshua Kuliok. Y inmediatamente dije, esos son como, ¿no? Los incentivos que te dan, bueno, hay que hacerlo. Y dije, Yoshu, ¿de qué hablamos? Y no sabíamos, ¿no? Un tema que hacemos en general, y vamos a hacer algo diferente de lo que alguna vez hicimos en un episodio de PLF. Vamos a hablar de libros. No es que nunca hablamos de PLF en libros, sino que vamos a hablar de los libros que tanto el Rab, Yoshu Kuliok, como yo fuimos leyendo durante la pandemia, ¿no? El título son Lecturas de Pandemia. Cada uno de nosotros eligió un minyan, 10 libros, vamos a ver si llegamos a esos, o menos que esos, o más que esos, vemos qué pasa, que leímos durante la pandemia. Y Yoshu, ¿por qué propusiste este tema? ¿Cuál es el higayón? a ver, la idea es, a mí me gusta leer, leo mucho, me encuentro muchas, en la oportunidad de la lectura yo encuentro ideas que me sirven para expandir mi propia visión y mi propia manera de entender no solamente el judaísmo, sino el mundo en el que vivimos. Y es interesante porque, especialmente en estos meses de pandemia, no sé si te pasó, pero yo escuché gente que le costó mucho conectarse con la lectura. Fueron meses de tanta angustia, de tanta ansiedad, o sea, a mí también me pasó. Determinado tipo de lectura no podía entrar, pero también fue un momento en donde yo pude encontrar la posibilidad de leer. O sea, no fue el año que más leí, pero no estuvo muy lejos. O sea, yo pude leer bastante y tuve la suerte de leer cosas que son interesantes y que me contribuyeron a pensar la vida desde otro lugar. Entonces me parece que tanto vos como yo, me parece que leemos bastante y que es una oportunidad. Si parte de Leafit Torah Barrabim, de esta idea de inspirar a la gente a que puedan expandir sus conocimientos y estudiar Torah, se traduce en gente que lea y que pueda encontrarse con nuevas ideas y ser desafiados en esas ideas y de alguna manera también en algún momento cambiar algunas cosas que tengan que cambiar si entienden que es necesario algún cambio, es una buena oportunidad. Y no sé si te parece, pero los libros son una gran excusa para abrir, ¿viste? Abro hilo y, o sea, hablar de un montón de temas que de otra manera quizás sería difícil ir organizándolos. Entonces, nada, vamos a hablar de un montón de cosas haciendo uso de los libros como excusa y trampolín. Y de paso, me parece que vamos a ver. Yo no tengo idea qué vas a elegir vos y vos no sabés qué elegí yo. Es esta idea de tal vez encontrar nuevas lecturas, hablar de autores que no conocemos y lo mismo con la gente. Entonces es una oportunidad a la apertura de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y de nuevos mundos. Y creo que es algo, digamos, muy judío y muy propio de nuestro pueblo, ¿no es cierto? La idea de una biblioteca. Siempre me gustó decir, esta que tengo atrás no es mi biblioteca de verdad, no la tengo acá, la tengo en mi oficina porque mi mujer no me permite entrar los libros acá. ¿Esa es tu biblioteca? Esta es parte de mi biblioteca, esta es mi Library. biblioteca en la oficina. Yo tengo libros también en casa, ¿Tu mujer pero te permite? sí, de momento sí, pero como verás, hay libros acá que se llenan. Si miran ahí en los estantes de la biblioteca, ya hay libros que están así, porque llega un momento en donde ya no hay lugar para los libros, y la verdad es que esto no cuenta todo lo que tengo la suerte de leer en Kindle. O sea, y de hecho, el 60% de los libros de hoy los leí en el Kindle, que gracias a Dios, porque no hay lugar. Ya no tengo lugar para los libros. Bueno, eso es una Un bendición, no hermoso tener lugar para problema, a mí estar. me Ese es encanta un y hermoso problema para tener. sí, hay Y que hablar. bueno, vamos a empezar a charlar del tema, a charlar de los libros, pero antes, Yoshu,
yo te conozco, para los que no te conocen, ¿quién es el rabino Yoshua Kuriok? Y no es una pregunta existencialista, Yoshua, más de No. Maise. De Maise o sea, nací, me crié en Argentina, en Buenos Aires, fui rabino por 7 años en Guadalajara, en México, en donde nacieron mis 3 hijas, y nos mudamos aquí a Nashville hace ya 7 años y medio. Soy rabino de la única comunidad conservadora en Nashville, Tennessee, la capital del estado de Tennessee, que es una ciudad muy linda, y soy el rabino de una comunidad de casi 400 familias. Y aquí estamos. Me gusta tocar el piano, me gusta leer, soy hincha de River, porque las cosas que importan hay que decirlas al principio. Y aquí Y no estamos. en ese orden necesariamente. No, posiblemente sea ser hincha de River, leer, tocar el piano, etc. Muy bien. Bueno, Yoshu, empecemos a charlar de algunos libros que hemos leído en los últimos meses para incentivar la lectura y que también, ¿no es cierto?, los quienes nos vean, nos escuchan, también puedan recomendar sus lecturas. Porque antes de empezar, perdón, siempre el Mabó me termina siendo demasiado largo a mí. Es un problema que tengo, en algún momento lo voy a solucionar. Creo que algo, y no sé si coincidís conmigo, algo que le falta, no digo a la humanidad, incluso también nos falta a nosotros como pueblo judío, aunque lo supimos tener y lo tenemos, es una lectura compartida, ¿sí? Una kriya meshutefet, digamos. Creo que algo que une, ¿no? River une pasiones, o el fútbol en general, seas del equipo que seas, ¿no? Hay algo como saber que los domingos hay fútbol o tal cosa, o cuando sale una película o una serie que todo el mundo discute alrededor de eso, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no es cierto? Al comienzo de la pandemia pasó con Unorthodox, por ejemplo, que todo el mundo, judío o no judío, están hablando de Unorthodox. Y eso me parece que más allá de las lecturas diferentes que uno pueda tener, y cuánto sabe sobre lo que vio, genera como un sentido de unidad. Y yo creo que el pueblo judío supo construir algo hermoso alrededor de la Torá. El estudio de la Torá tiene que ver con eso, poner un libro en el centro, y después discutámoslo, hablemoslo, digamos lo que pensemos, y eso nos une. Y yo creo que hoy en día, o no sé si porque hay tantos libros, o porque no leemos tanto, porque el motivo que fuese, ya no conversamos a través de libros, y yo creo que cuando dos personas se juntan, que leyeron el mismo libro, o que leyeron dos libros similares, hay una conversación que surge de ahí que es maravillosa. Estoy de acuerdo. Ahora vamos a ver si hay algunos libros que compartimos en la lectura, pero en principio sí, yo creo que uno de los grandes desafíos del judaísmo contemporáneo en general tiene que ver con subir, es como elevar el nivel de lo que se llama la alfabetización judía, que tiene que ver con esta capacidad de reunirnos alrededor de un libro, entender, conocer, o sea, formarnos. Hay que desarrollar una suerte de acercamiento más robusto a los textos como una manera de mejorar la calidad de vida judía en términos de práctica, de involucrarnos, de participar. O sea, yo no creo que el mayor desafío tiene que ver con la asimilación o con los casamientos mixtos. Son un montón de temas que se escuchan en el mundo judío actual. Me parece que parte del desafío que está en la raíz de todo esto es volver a esta idea de estudiar textos, de tener un acercamiento más serio, consistente y que requiera de algún tipo de, ¿cómo se dice?, disciplina. Esta idea del Daf Yomi, que vos tenés el podcast, yo empecé Daf Yomi hace 7 años y medio, hace 8 años y medio, y tenía un blog, porque los blogs en ese momento eran lo que los podcasts serían Blogspot. hoy. Claro. Yo Talmudeando. Talmudeando, blogspot.com. Después vine a Nashville, empecé a trabajar y digamos que tuve que adaptarme a la vida acá y fue muy difícil. Y acabo de retomar hace 3 semanas, después de 7 años y medio, el ciclo volvió a donde dejé. Entonces ahora estoy haciendo Daf Yomi otra vez y me parece que hay una suerte de filosofía educativa en esto de ir a esos textos que como la Torá o el Talmud volvemos constantemente porque en la releída encontramos nuevas ideas y a mí me gusta siempre ese concepto al final de cada
capítulo talmúdico de Adran Alaj, que vamos a volver, que la esperanza es de volver a releer ciertos textos. Aun cuando expandimos, y yo tengo esto de leer mucho y no suelo releer libros, pero hay algo muy profundo en la relectura y quizás sea uno de los temas que aparezcan en los libros que tenemos acá para recomendar. Y a Harun Habib, lo último antes de empezar con los libros, a mostrar libros, a charlar de los libros, tenía que ver también con que los libros nos ayuden a mejorar nuestra experiencia judía y nuestra experiencia humana, ¿no es cierto? Pero también creo que un ejercicio que creo que haces vos mucho y yo hago en parte también es salir también de los autores y de las temáticas judías. Sí. Yo creo que también nos puede pasar con las lecturas de cualquier cosa, de lo que seamos, ¿no es cierto? Que si solamente leemos a los autores que trabajan nuestros temas o las temáticas, estamos en un círculo que no es virtuoso. Estamos encerrados en un círculo que no nos permite romper la repetición. Es decir, la repetición tiene un sentido solamente cuando le agregás algo que lo hace fluir más. Y creo que la lectura de autores no judíos y temáticas que están alejadas del judaísmo, por lo menos a mí siempre, ¿no? El centro de mi vida tiene que ver con el judaísmo, ¿no? Y con la Torá, y con las mitzvot, y con Am Israel. Y siempre leo los textos a través de mis ojos judíos. Pero me permite expandir mi visión judía. Así que, without further ado, como dicen ahí. Y a ver, como se dice, o sea, en mi caso va a ser así, de los libros que tengo para compartir, 8 no tienen que ver con una temática judía específica, aun cuando obviamente son libros que han alimentado mi mirada judía sobre la vida. Pero sí, yo estoy absolutamente de acuerdo y es esto, llega un punto de que leer solo autores judíos o temáticas judías a mí me aburre y no me inspira, no me genera nuevas ideas, no me genera nuevas conexiones y perdemos mucho si solo nos concentramos en lo que es nuestro. Entonces, expandir, abrir la cabeza y tratar de entender qué se puede adaptar y adoptar de lo que se dice en las conversaciones más generales, simplemente también porque somos parte de ese mundo más amplio que excede lo específicamente judío. Yoshu, empezá. Bueno, a ver, voy a empezar con este libro. Se llama Loneliness, de John Cacioppo, con la ayuda de William Patrick. Uno de los temas que yo me dediqué a leer bastante, este es uno solo de los libros, pero leí como 7, 8 libros sobre el tema de la soledad. Parte de lo que pasó a partir de la pandemia y de estos meses de aislamiento obligatorio y de tener que lidiar con el cambio de la manera que la vida se nos modificó absolutamente. Yo empecé a trabajar o a pensar el tema de la soledad y me tocó leer un montón de cosas que se conectan de alguna u otra manera. Este libro de Cacioppo es un clásico, si se quiere, y como neurocientífico y gente que viene del palo de la ciencia, Cacioppo trabaja el tema de la soledad y muestra cómo incluso desde una cuestión evolutiva, nosotros necesitamos ser seres sociales. Él dice que la soledad funciona en nuestro organismo de la misma manera que el hambre. Cuando sentimos hambre es que tenemos que ir a comer. Cuando sentimos soledad es que necesitamos estar con otros. Y lo que él plantea es cómo en realidad, aún sí, esta sensación de soledad, que no tiene que ver con estar solo, hay una diferencia entre aislamiento y soledad. Uno se puede sentir solo sin necesariamente estar objetivamente sin nadie alrededor. Esta sensación de soledad nos afecta en términos de salud, ¿okay? Nuestra salud, o sea, la gente que se siente sola empieza a tener riesgos de salud similares a gente que es obesa, gente que fuma, gente que no duerme, y que hay que tratar a la soledad en ese contexto. Pero parte del problema de cuando uno está solo es que nos ponemos a la defensiva y termina generando un sistema por el cual las personas
se quedan cada vez más solas y se sienten cada vez más solas y es un ciclo muy, muy difícil de salir. Y en ese contexto, solo para después, si querés, abrimos a la charla, pero algo muy, muy lindo que escribe, y que es otra vez cómo volvemos de este tipo de pensar la soledad y qué hacemos en estos tiempos de aislamiento, cuál es la cura para la soledad. O sea, cuando uno tiene hambre, va, abre la heladera y come algo. Tiene sed, toma algo. En la soledad no funciona así, porque uno se vuelve mucho más, se encierra sobre sí mismo. Se encierra a sí mismo. Cada vez es más difícil. Y él dice algo que el desafío conceptual más difícil, pero que está en el nudo de cómo trabajar para ir en contra de esta soledad que es tan nociva, es esto de que en lugar, cuando sentimos este tipo de hambre, la solución pasa por darle de comer a los demás. Entonces, la solución es que nosotros, en lugar de pensar en nosotros, tenemos que empujarnos un poquito para pensar en los demás, para estar por los demás, para hacer actos de lo que en la tradición judía vamos a llamar Gmilut Hasadim, de poder hacer algo por el otro. Y entonces la soledad propia empieza a destrabarse si podemos darnos la oportunidad de estar ahí ayudando a alguien más. Que me parece una idea preciosa, me parece una idea que además resuena con los principios de nuestra tradición, y que nos devuelve el desafío de, o sea, qué pequeños pasos podemos dar para salir de esa sensación tan angustiante que es cuando nos sentimos solos. Que dicho sea de paso, es interesante cuando uno empieza a pensar la soledad. En inglés hay dos palabras para hablar de soledad, en español no, pero en inglés uno tiene loneliness, que es esta soledad angustiante, pero también tiene solitude, que es ese momento que en realidad es muy necesario. Pero no es como en español solitario, no hay una idea No, de porque, soledad. bueno, No. pero es la soledad es lo que en hebreo diríamos itbodedut. O sea, Okay. solitud es esta idea de aprender a estar con nosotros mismos como un espacio. La positiva, digamos. Vamos Correcto, a decir, la loneliness correcto. sería como la soledad negativa, Correcto. y solitude sería el sentido positivo que le podemos dar. Correcto. Que en realidad es necesario para tener un sentido del ser más robusto, más fuerte, más lleno de sentido. Pero otra vez, cuando uno está estancado en esa sensación de soledad negativa, que nos afecta la salud, que nos afecta las relaciones, que nos afecta la forma en la que comemos, la forma en que dormimos, es muy difícil generar espacios para una visión positiva del estar solo con nuestros propios pensamientos. Cosa que generalmente no hacemos porque además les tenemos miedo. Pero él, que habla de loneliness, no de solitude, dice que parte de la llave para poder destrabar es empezar con pequeños pasos estando en pos del otro. Es ayudar a voluntarizarse en un hogar de ancianos, o ayudarle a un niño a leer, o cosas así en donde, o sea, van a poder recibir una retroalimentación positiva que de a poquito los va a ayudar a perder el miedo, porque cuando uno está tan solo y siente que el mundo no le presta atención, uno también se vuelve muy temeroso y se siente muy vulnerable y no quiere salir a intentar ser rechazado. Entonces, ¿cómo hacemos y qué lugares tenemos ahí para ayudar a los demás? En donde, si estamos ahí brindando ayuda, va a ser difícil que sintamos rechazo, porque la gente ahí está necesitada, y cómo parte de lo que rompió un poco lo que nos está pasando en estos meses, es esto de que mucha gente no ve a los demás, se siente más sola, se pierde sentido y la está pasando mal. A mí hay dos cosas, ¿no? Como que me resuenan. Una en el sentido positivo que comparto y otra que no tanto. Yo creo que por un lado, cuando uno se siente vacío, se siente mal con uno mismo, también ayudar a otro puede ayudar a desbloquear, pero también
puede seguir siendo un pretexto para no encontrarse uno mismo. ¿Sí? O puede seguir, lo conozco con personas con nombre y apellido, ¿no? Porque también siempre es interesante, no solamente, siempre lo que me gusta con las lecturas, no solamente relacionarlas con el judaísmo, sino relacionarlas con las personas que atraviesan mi vida. Algunas veces puedo ser yo, otras veces pueden ser familiares, amigos, congregantes, gente con la que me voy topando en la vida, y yo creo que algo de lo que me resonaba, así en lo que decías, que a veces servir para el otro puede ser una excusa para alejarse de uno mismo yo creo que este gran salto, ¿no? Me parece que tiene que ver con el gran problema que sentimos, que es una de las grandes causas de la depresión, ¿no? Causa-consecuencia de la depresión y todo eso, que tiene que ver con esa soledad negativa y no tener esa soledad positiva. Esa positiva, digamos, no aprender a estar sola, ¿no? Y acá había como 2 o 3 textos que se me venían a la cabeza rápidamente cuando vos hablabas de esto. Uno tenía que ver con el clásico de Soloveitchik, la soledad del hombre de fe, ¿no? ¿Por qué Dios creó un único ser humano, ¿no? Esa diferencia de lo único y lo único con el poder creativo que puede tener eso, ¿no? Y en vez de crear en serie o crear algo que es igual al otro, entonces solamente en la soledad podemos encontrar la unicidad de cada uno de nosotros y qué es lo que somos únicos y diferentes al resto. Y en relación a eso, recién recordé que otra de las relecturas que hice, que había estudiado en la universidad, pero después lo dejé, es una de las 4 lecturas intempestivas de Nietzsche. La tercera habla sobre Schopenhauer, que era como él lo consideraba su maestro. Una de las cosas que hablaba era que él odiaba la universidad, odiaba todo porque sacaba como una fábrica de bananas, ¿no es cierto? Todos repitiendo lo mismo, los mismos autores clásicos y demás, y él decía que hay que encontrarse con la soledad y hay que estar bien con esa soledad, ¿no? Lo mismo de Rabbi Nachman de Breslov y Litvodedut y todo eso, y yo creo que para mí la clave en relación al loneliness, si querés después vamos viendo cómo estamos con los tiempos y pasando, yo creo que una de las claves de esta cuarentena tuvo que ver con los que pudimos o pudieron transformar el loneliness en solitude. Yo creo que hay muchos que o nos ahogamos en esa idea de la soledad en el sentido negativo. Y hay otros que lo pudieron aprovechar, como la soledad de Moshe en el Ar Sinai, ¿cierto? En el monte Sinaí, que estaba completamente solo, pero fue un momento de transformación, ¿no? Ahí es, no sé, lo que me resonó de lo que dijiste, ¿no? Sí, otra vez, yo hice una clase para la época de Shavuot, en realidad, en donde yo también planteaba un poco de mover de la soledad, del loneliness al solitude, pero es mucho más fácil poder desarrollar un sentido del solitude cuando uno no está ahogado en la angustia de la loneliness. El traslado de un espacio al otro generalmente es más fácil verlo de afuera que cuando uno está en it's like mina mamakim krati haya, o sea, cuando uno está en el agujero profundo, es muy difícil hacer el trabajo de salirse de ahí y entender que la soledad puede tener un aspecto positivo. Generalmente es esto, hay una necesidad de un espacio intermedio en donde podemos volver a confiar en los otros, podemos salir al mundo, podemos vincularnos y reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad, que son todas partes necesarias para poder entonces encontrarnos a nosotros mismos en un espacio de soledad sin sentir que estamos amenazados o que nos vamos a quedar solos o que el mundo no nos quiere. Y otra vez, me ha tocado de verlo con congregantes y demás, cómo la falta del contacto, del encuentro con el resto de la comunidad les ha tocado, o sea, les ha sido muy difícil. Y algo que también surge en otros libros que estuve leyendo, y que parece que es un buen consejo también, es tener cuidado en esto de transformarlo en un desafío personal, simplemente porque aquellas personas que no pueden, no solamente se van a seguir sintiendo solas, sino que se van a sentir frustradas y culpógenas, porque el mensaje que les damos es, vos podés. O sea, podés ser como Moisés. O sea, algo que Manes, Kogan, Rabino querido por ambos dos, suele decir es esto de que no todos son como Moshe y que entonces uno también tiene que entender de que tiene que encontrar a la gente que no es como Moshe y no va a ser como Moshe y poder
encontrarlos, abrazarlos y entenderlos en ese espacio en donde quizás no pueden salir de la soledad, que quizás no pueden salir de sus miedos y que hay que trabajar con ellos despacito en lugar de decirle es tu culpa porque no podés pasar del solitario negativo al solitario positivo, que es la contraparte de la aspiración a llegar a ser como Moshe. Tiene un costado de tal vez no llegues y hay que lidiar con eso también. Bueno, pasemos ahora a un segundo libro. Creo que vamos a hablar menos de cada uno de los libros, presentar y alguna idea, porque si no, no terminamos más. Es el pie más largo de la historia. Yo te dije, alguien, cada uno es mucho. Vos me dijiste, pero bueno. Tafasta, me arruga, tafasta. 114, 115 y seguimos hasta el 118. Yo quiero presentar de alguien que tuvo un tiempo y que pudo convivir con la soledad. Se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. ¿Okay? Que es un tipo de literatura que me gusta leer cada tanto, pero que me cuesta encontrar, que son buenas biografías. Buenas biografías. Y yo de Alexander von Humboldt lo único que sabía es que vivía yo en una calle en Argentina, en Buenos Aires, que era la calle Humboldt. Lo único que sabía, un biólogo, naturalista del siglo XIX alemán, no sabía mucho más que eso. Y está algo que... Biología, naturaleza, es un tema que no me interesa demasiado, ¿no? Me gusta la filosofía, la historia y el judaísmo y todo lo que hay en el medio. No era un tema para mí, pero me gustó la edición. La verdad que me gustó la edición y siempre, ahora no sé si haces Yoshu, es confiar en los libreros, confiar en los Grace Offering. Yo le pregunto, ¿qué me recomendás? ¿Qué leíste vos últimamente? También debe ser gente leída, y me lo recomendaron y es una maravilla. Es un gran libro. Es una maravilla porque estos son los libros que también me gustan, los libros que te generan pasión por temas que no te interesan absolutamente nada. Es un gran libro. A mí me tocó leerlo también hace un par de años. Tampoco, no tengo idea cómo llegué, pero la verdad es que si me preguntás, muchos de los libros que leo no tengo idea cómo llego. A veces leo gente en Twitter que recomienda, a veces notas en el diario. Acá yo no voy al librero porque no tengo a mi librero amigo. Pero voy escuchando y generalmente siempre estoy prestando la atención a gente que me parece inteligente y que sabe y que lee. Cuando recomiendan algo, incluso si es algo de un mundo que no tiene nada que ver con el mío, como el de Humboldt y demás, me lo anoto. Y está ahí como en alguna parte del cerebro y en algún momento lo leo y es un gran libro, estoy de acuerdo. Es una gran biografía. Es una gran biografía porque produce eso. A mí me gustan las biografías que te cuentan bien la complejidad del personaje y también su contribución ¿no es cierto? También de Stephen Hawking leí una que no me interesa solamente saber, ¿no es cierto?, cuál es la biografía, en qué año nació, quién murió, quién fue su esposa, quién fue su amante y demás, y Humboldt, quiénes fueron sus amigos, es cuál fue su contribución a los grandes aportes que dio a la humanidad. Y Humboldt, lo que era impresionante era una cultura que la perdimos, ¿no es cierto?, un poco, y es lo único que quiero rescatar y pasamos al próximo. Primero recomendarlo porque es una maravilla, cómo está escrito, las ilustraciones que tiene, y la propia historia de Humboldt, ¿no es cierto?, sus contactos con Goethe, digamos, y que era, digamos, una de las pocas personas que Goethe admiraba, no sé, profundamente, que era bastante narcisista, pero él lo admiraba profundamente, y la conexión con Simón Bolívar y la revolución latinoamericana y su tiempo en Venezuela y en la lejana Rusia. Y algo que creo que es espectacular, que tiene que ver también siempre con la lectura, y que José Martí tiene una frase muy linda sobre el tema, era el tema de los viajes, ¿no? Digamos, él fue un gran viajante, ¿no? Y creo que hay dos formas. Creo que durante este año de la pandemia viajamos mucho a través de los libros, o de las series, las películas, pero también hay una categoría del viajar, y cuando te cuenta los viajes de él, nosotros vivimos en viajes demasiado organizados, ¿no? Sabemos exactamente a qué hora sale el vuelo y cuándo llega, y ya tenemos el tren que nos espera, o el Uber y el hotel, y él hacía unos viajes por las Amazonas, cuando quería llegar a Siberia. Meterse en la balsita en el medio de las Amazonas y no sabes a dónde llegás, ni qué te va a estar esperando. Sí, es una vida que no todos estaríamos dispuestos. No todos estamos dispuestos, pero hay algo de esa aventura que, bueno, que generó, digamos, que realmente después, cómo te muestra que ciertos conceptos de la naturaleza, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que dice es, él fue uno de los él creó el fundamento para entender que la naturaleza está integrada. Algo que hoy todos damos por obvio,
Digamos que este año de la pandemia, ¿no es cierto? Y recién lo puedo pensar, lo que pasó en China a 15.000 kilómetros de distancia tiene un efecto en un par de semanas en lo que pasa en cualquier lugar del mundo. No estaba, hoy en día es una obviedad, ¿no? Pero también qué interesante esas personas que algo que hoy damos por obvio, en su tiempo había fenómenos que no se los, digamos, las glaciaciones y la suba de la marea o ciertos aerosoles y el calentamiento, no se hablaba de todo eso. ¿no? El lugar Y de la de hecho, naturaleza. Es un libro realmente que lo recomiendo, pues una joya. está muy bien, coincido, y de hecho es un buen, ya que estamos así, pum, 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 es un buen segue, es un buen atajo para el segundo libro que tengo para recomendar, porque Esto Humboldt es muy hace un rabínico que montón, estamos haciendo, y eso está muy bien. Los está muy rabinos bien, siempre tenemos que encontrar un segue. perfecto, es parte del desafío, y de hecho algo que dice ese libro, si mal lo recuerdo, entre los múltiples experimentos que Humboldt hace, tiene que ver con el clima, ¿ok? Con medición del clima en diferentes altitudes y no sé qué. Bueno, este año leí este libro, que como lo leí en Kindle, hice la tarea de imprimir la tapa, We Are the Weather, nosotros somos el clima, y que tiene un subtítulo de Salvar al planeta comienza en el desayuno. Fue escrito por Jonathan Safran Foer, que es un autor judío conocido, tiene otro libro que se llama Eating Animals, y si mal no recuerdo, estaba casado con otra escritora judía, ¿cómo se llama? Para que ahora no puedo... Vivir sin ese dato. no puedo, o sea, es una autora que acaba de sacar un cuento, Nicole Krauss. Nicole Krauss, estuvieron Sí, casados, conocida. o sea, sí, por eso. Pero Foer es el que también escribió Everything is Illuminated, que se hizo una película al respecto, pero él escribe sobre el tema del cambio climático, y este libro me llegó, voy a decir, o sea, tuvimos la oportunidad el año pasado, en febrero, de traer a Eli Kaunfer, un rabino de Adar, o sea, Adar es un centro en Nueva York de estudio, gente brillante, muy interesante. Eli Kaunfer vino y me recomendó, porque yo le estaba contando, ya a partir de enero del año pasado, empecé o sea, no me defino, o sea, no es que voy a decir soy vegano, pero desde enero del año pasado no como carne, no como lácteos, y entonces tengo lo que llama una plant-based diet, y sin saber nada de este libro, él me dijo, bueno, podés leerlo porque también habla un poco de esto, y eso es el subtítulo, Empezando a cambiar el mundo en el desayuno. Y voy rápido, pero Safran Foer lo que hace es mostrarnos el problema que tenemos con el cambio climático, que es parecido, si se quiere, o incluso peor a lo que nos pasó con la pandemia, porque en la pandemia cuando escuchábamos en China, decíamos que no pasa nada, es China. Y después nos pasó la ola encima. Y algo similar es lo que está pasando con el cambio climático por un tema de que los cambios son imperceptibles hasta que llega una suerte de punto en donde ya no son más imperceptibles, son bien perceptibles, y hasta que no se nos vino la ola encima no sabemos qué hacer. Y después estamos remando en Nutella porque tenemos que estar encerrados por meses, usar barbijos, cambiar la forma de vivir. Entonces, él dice que nuestras mentes son muy buenas para hacer algunas cosas, pero es terrible para hacer otras, y somos malos para calcular el riesgo con el que estamos jugando. Y él dice, o sea, dos cosas voy a decir. Una es esto de, frente a la gente que dice que es imposible que un individuo solo en sus cambios particulares pueda generar algún tipo de cambio global, esa es exactamente la razón por la cual tendríamos que lograr que la gran mayoría de la gente cambie en pequeñas cosas para ver si hay un impacto a nivel general. Y lo que dice es, él se pregunta, ¿hay algo más narcisista que creer que tus elecciones no afectan a nadie? A lo que responde, lo más narcisista que eso es creer que tus decisiones no afectan a nadie. Entonces, él dice, hay 4 cosas que se pueden hacer para combatir el cambio climático, y una es dejar de volar en avión, cosa que muchos hemos hecho, dejar de usar auto todo el tiempo, cosa que muchos han tenido que hacer también, tener menos niños,
que no estoy seguro o sea, si hay que elegir alguna de todas. Justo mi esposa está embarazada. Bueno, más alto, Mi más esposa está alto. embarazada. No creo que sea la solución. Y la tercera es cambiar la forma en la que comemos. Dejar de comer carne y movernos a una dieta que tiene que ver más con las plantas, porque cuando uno entiende cómo es la producción masiva de Sí, carne, todo el agua que se utiliza con para el una agua y todo. vaca son... Correcto. Y el tema es hasta qué punto esas pequeñas decisiones pueden tener un impacto global. Yo no empecé a comer, o a ser vegano por nada del cambio climático, pero no me enoja que de alguna manera yo esté contribuyendo en mi pequeña medida a combatir algo que otra vez puede ser, quizás a nosotros no nos toque vivirlo, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a tener que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Y él dice, nosotros somos el diluvio, pero también nosotros somos el arca, que me parece una frase brillante, en el sentido de que depende de nosotros. Y puede que haya cosas que podemos hacer y que no podemos culparlo a todas las grandes compañías o a, no sé, nosotros hay cosas que podemos hacer y a mí me sirve para pensar qué es lo que hacemos desde nuestro lugar para cambiar ciertas situaciones en lugar de quejarnos de las situaciones, que es muy fácil, pero no resuelve nada. Así que, segundo libro. We are the weather, lo voy a anotar. We are the weather. Jonathan Safran Foer. Sí, yo tengo un tema con eso, pero bueno, lo voy a dejar para otro. No me imagino, o sea, ¿vos te gusta comer carne? Sí, intenté el veganismo solamente comiendo carne en Shabbat. No duré más de un mes y medio. No duré Está más de un bien. mes y medio. O sea, Quiero decirlo públicamente. no, está bien. Quiero decirlo Entiendo públicamente. No, sí. Bueno, pero en relación a eso, que tiene que ver quizás con uno de los... Pues también esto de comer carne todos los días solamente es algo de los últimos 100 años, y ni siquiera de los 100 años de historia, de los últimos 50, 60 años de historia. Antes ni los ricos, quizás los reyes comían carne todos los días. El resto, como en el judaísmo, una vez por semana, ¿sí? Basar, uslab, bedagim, digamos que comemos en Shabbat. El resto, plantas, granos, ¿cierto? Y algo que tiene que ver eso tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo. Y hace poco descubrí un autor, Sí, que lo descubrí en coreano. cuarentena, Byung-Chul Han, sí, que coreano lo único que tiene es haber nacido en Corea, Sí, porque toda en su Alemania. formación, Sí. solo creo que es en Alemania, digamos, estudió sobre Heidegger, Hegel y demás, pero después se basó en otros autores judíos como Rosenzweig. Y es extraño, ¿no es cierto?, cómo llegas a un coreano que estudió en Alemania, que cita a Rosenzweig y al Shabbat para una de sus tesis. No lo conocía el autor y tiene así como, yo no diría que estos son libros, son, digamos, como panfletos Chiquitos, sí. que decidieron convertirlos en libros, pero me gustan porque en cuarentena, cuando no hay mucho tiempo, o uno tiene hijos chiquitos, porque vos ya tenés hijas grandes, Yoshu. O sea, son chiquitas, pero mi hija menor tiene 9, así que sí, Claro. es otro estadio. Y este es algo que es maravilloso, que se llama La desaparición de los rituales, que él hablaba sobre cómo en nuestra sociedad, sobre una sociedad capitalista, liberal en la que vivimos, todo es un constante flujo, él habla. Y él habla de la importancia, ¿no es cierto? Él viene de Corea, de un lugar donde los rituales tienen un lugar central, y era un libro como que cada vez que lo leía no podía dejar de pensar alajá, minag, masor, todos los rituales que hacen al judaísmo, y él cita el Shabbat. Él cita como uno de los ejemplos máximos de un ritual que ayuda a la vida, que tiene que ver con los rituales. ¿Por qué? Y él lo que dice en uno de los fragmentos, dice, el imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite finalizar nada, hace que todo sea provisional e inacabado. Una idea maravillosa. Él dice que vivimos en un mundo donde todo es uploading, ¿sí? Donde todo hay una nueva versión. 3G, 4G, 5G, siempre te levantás con el iPhone, hay una nueva versión. Y eso del mundo de la tecnología, también como que las personas, como que antes las personas iban a la jardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad y listo. Uno dirá, bueno, pero qué lindo siempre terminar de estudiar. Bueno, pero si siempre terminas de estudiar, eso también te provoca una locura. Si alguien, él dice algo maravilloso que no había pensado, si vos tenés que decir que todo profesional tiene que estar siempre estudiando más.
es en esto de la replicación, que hablábamos antes, de leer el mismo libro y no sé qué. O sea, el modelo ahora es expandir, 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 pero llega un momento en donde eso te hace la cosa mucho más difícil para anclarte. Para anclarte y para decirte, para tener sosiego, para tener una suerte de lo que llamaban los antiguos filósofos, la tarax, serenidad. ¿Qué tengo que estar todo el día actualizándome? No hay un fin. Y él cita justo como uno de los ejemplos, él habla de los rituales de los cierres que son necesarios, tanto en los rituales funerarios, y él pone el ejemplo como del Shabbat. Y justo la Parashá esta semana, en Parashat Yitro, habla sobre el Shabbat. ¿Sí? Como dices, un ritual de cierre. Y hay un Peirush maravilloso de la Mejilta que dice, Sheshet Yamim, Asut Kol Melachteja. Durante 6 días vas a tener que hacer toda tu tarea. Y el Midrash se pregunta, ¿pero vas a poder hacer la tarea? ¿Todo lo que tenés que hacer en la vida entonces, en 6 días? La Mejilta dice, no, hace que hilo. Sé cómo si terminás, pero cuando viví Shabbat, viví como si todo hubiese terminado. Cerrá cosas y volvé a abrir. Y me gustó, ¿no? Porque antes sí es uno de esos libros que me transformó en una cosa, siempre me gustaba de la cultura de algo que no acabe más. Y él dice, si algo que no acaba más y no tiene pausas o no tiene cierres, hace mal. Claro, bueno, él tiene otro libro que se llama La Sociedad del Cansancio. También, bueno, es... O sea, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, si uno no tiene momentos para frenar, si uno no entra en el Shabbat, llega un momento en que terminás esclavo de un régimen que te exige más y te da cada vez menos. Obviamente, él está enmarcado en una tradición filosófica muy particular, pero que tiene sentido. O sea, yo no leí el de los rituales, pero leí el del cansancio, leí el... No hace falta, también quiero decirlo públicamente, me encantó Byung-Chul Han, pero leí un libro y ya sabes todo lo demás que escribe solamente con el título. No, porque después me compré 4 más de él, que los tengo por ahí, y los dejé por la mitad a todos, porque ya... Sí, una vez digo, que... Sí, hay libros que podrían haber sido monografías, hay monografías que podrían haber sido un mail y hay mail que podrían haber sido un tweet. Sí, ¿qué pasa con muchos libros? Dicho sea bueno, pero ya se repite. Pero ya que estamos, el que me recomendó a este autor es Fabi Trisquier. Entonces yo estoy tratando de recordar quién me recomienda qué para ser o sea, yo creo que hay cierto honor que le tenemos que dar a la gente que nos recomienda los libros. Cuando nos acordamos quiénes nos recomiendan los libros, es como citar, es Bellé Monbró. O sea, esto de citar a la gente que nos inspira y quienes nos recomiendan grandes libros entran en categoría. Así que Fabi Trisquier, o sea, un amigo que lo conoces, o sea, del Joint. No solamente que lo conozco, vos no te acordás, Fabi Trisquier me presentó a Yoshu Kuliok. Ok, buenísimo. Cuando, ¿qué fue ese encuentro de no sé qué? ¿Qué fue? Cuando viniste a Guadalajara hace 9 a años. Guadalajara, él me dice, es el rabino Yoshu Kuliok, sí, me hace 9 años exactos pasaron ahora. De hecho, vi una foto en donde estábamos haciendo Abdalá y justo estamos al lado. O sea, éramos jóvenes. Éramos tan jóvenes. Éramos jóvenes. Vos eras más joven. Bueno, vamos, seguimos. Bueno, a ver, o sea, esto de los rituales y la filosofía me da perfecto el pase para este libro, se llama The School of Life, que o sea, la introducción la escribe uno de los filósofos que a mí me parecen más interesantes, que se llama Alain de Botton. Es un filósofo suizo-británico que creo que tiene una parte de su familia judía, no lo sé. Este no es el mejor libro de él, y tiene como 18 personas escribiendo este libro con él, pero este es el que leí en cuarentena, así que este es el que recomiendo, pero en realidad me da la oportunidad de hablar de Alain de Botton, que me parece más interesante, y hacer trampa y recomendar este libro, que se llama Religión para ateos, Religion for Atheists, Alain de Botton. Alain de Botton es un pensador que a mí me parece formidable, es un tipo articulado, profundo, interesante, que escribe bien, no escribe, a veces los filósofos tienen la tendencia a escribir todo difícil y con palabras raras y no sé qué. Este no, es como muy, muy interesante. Ha escrito sobre las angustias, las ansiedades, las consolaciones de la filosofía en nuestros tiempos. Ha escrito sobre Proust y sobre otra cantidad de pensadores.
pero en el libro este de Religión para Ateos, él plantea también esta necesidad del ritual, por ejemplo, entre otras cosas. Y lo que me gusta del libro es que siendo él una persona que no es religiosa, en lugar de volverse parte de esa escuela de pensamiento donde trata de tirar la religión abajo y de decir que todo es un desastre y de que no sirve absolutamente de nada, lo que hace en el libro es decir que la religión es muy importante para dejarla solo en manos de los religiosos. Y entonces todo el libro es un ejercicio de reconocer todas esas cosas que la religión gets right, o sea, entiende y ha sabido organizar en términos comunitarios, en términos del ritual, en términos de las lecturas, en términos de presentarnos una vida, y esto es parte de lo que Alain de Botton hace todo el tiempo en sus libros. Él plantea esto de que la visión romántica que nos vendieron es una de las causas de ansiedad y de angustia más grandes que tenemos. Esta idea de que nos vendieron de que nosotros podemos llegar a ser perfectos y de la idea del mérito. Lo que decías antes que decía Manes. Correcto, correcto. Entonces, todo esto, Alain de Botton dice, las religiones tienen esto que también, él lo va a decir en otros libros, la tragedia griega también tiene. O sea, la gente en la antigüedad entendía que la vida está llena de tragedia y te puede terminar yendo mal, incluso si no sos mala gente. O sea, la idea de Claro, el héroe de Edipo, Edipo es el héroe, y le va mal. Eso es la verdadera tragedia. Y no es que quieren el final hollywoodense. No, entonces, esto, y las religiones en su corte más tradicional, que dice que no somos nada, que somos unos transgresores, que tenemos que ir pidiendo perdón por la vida, es una preparación para una vida y para una forma de entender la vida que es muy distinta a cómo la modernidad nos enseña a vivir y nos empuja a tratar de... La aspiración de la modernidad es happily ever after. ¿Viste? Vivieron felices, comieron perdices y no sé qué. Y Alain de Botton y su escuela de pensamiento dice, no, pensalo 2 veces y te vas a dar cuenta que no es así. Entonces, si uno entiende que la vida no es como la visión romántica nos la quiso vender, y esto también tiene que ver con el amor romántico y con un montón de estructuras similares, hay una forma de entender y de vivir la vida que es mucho más interesante. Él, en este libro, en el que leí ahora, que estaba releyendo hace un ratito, dice, la vida es más un hospice que un hospital. Esto de que parte del desafío es encontrar la manera de estar comfortable, estar cómodos, sabiendo que termina y que, o sea, hay ciertos dolores que son inevitables, pero dejando de creer que estamos en un hospital que tenemos la posibilidad de salir vivos y curados. No vamos a salir vivos y curados de la vida. ¿Ok? Y cómo eso puede cambiar la forma en la que pensamos. El libro específico sobre las religiones a mí me parece brillante porque otra vez es una persona que sin ser creyente puede encontrarle valor y virtud a lo que las religiones construyen en su mejor versión. Entonces, otra vez, es una gran lectura y a mí me gusta la gente que puede ver lo bueno y lo positivo en algo que no necesariamente practica, pero entiende que hay que recuperar, porque todo el punto de ese libro es, tenemos que recuperar estas cosas que la religión hace bien para aplicarlas al mundo secular de manera tal de que nuestra vida pueda mejorar en la forma en la que construimos espacios, cuál es el lugar de los museos, cuál es el lugar de la lectura, cuál es el lugar del ritual, y en ese sentido a mí me parece que tiene mucho mérito alguien que pueda decir esto, cuando generalmente vivimos en un mundo en donde es todo sí o todo no, y nadie entiende ni quiere saber de complejidades y de estructuras mucho más ricas, pero a veces contradictorias. Así que ahí está. Tu turno. En relación a eso, ¿sí? Ahora un filósofo 100% ateo, 100% francés, como buen ateísta, Michel Onfray, ¿okay? La potencia de existir, un manifiesto hedonista. Primero que este de Alain de Botton no lo conocía y ya lo quiero leer, ¿no? Porque ya me gusta la idea, ¿no? Porque también hay como una gran tradición en los últimos años
de diferentes ateos militantes que no encuentran lo positivo en nada, y tal como Correcto. nunca me parece bueno el pensamiento religioso que no encuentran nada bueno en el mundo secular o ateo, que por supuesto que sí lo hay, y estas lecturas lo manifiestan, ¿no? Y la vida, creo que hay algo muy, muy positivo en que también se recupere lo religioso desde el ateísmo, así que va a una lectura. Michel Onfray, nada, es un filósofo que a mí me gusta bastante, que va contra la corriente en Francia, de esos filósofos que no le gusta enseñar en las universidades, sino que se crean cátedras libres y demás. Y él escribe este libro, que el subtítulo es Manifiesto Hedonista, ¿no? Y él critica bastante a la religión, pero critica especialmente a la filosofía platónica y después al cristianismo, como el cristianismo lo adoptó. También le da unos palos al judaísmo en general, pero, digamos, es un libro que vos ves que son esos autores que lo leen con bronca, ¿no? Digamos, que su lectura está basada en cuestiones de su vida, por supuesto, librepensante, homosexual, francés, ¿no? Como que las religiones nunca lo abrazaron mucho, pero él habla por sobre todas las cosas donde dejar de vivir en el mundo de lo ideal, de lo que va a pasar después, de todo, de poner el sentido en la moral por sobre todo, y volver a recuperar el sentido epicuro, ¿no? Y él dice que la tradición filosófica cristiana y platónica fue muy dura con Epicuro, ¿no? Y él quiere volver a recuperar el epicurismo y el hedonismo en la vida, entendido no como algo vulgar, como la gula, sino el sentido en el placer en cuestiones pequeñas, ¿no? Y quiero decir simplemente, nada, es un libro que me gustó mucho, muy sencillo, muy lindo escrito, pero para recuperar, a mí me hizo recuperar, por ejemplo, en mi vocabulario el hedonismo, no como un insulto, sino como una práctica, o el epicurismo como algo positivo, ¿no? Y en el judaísmo hablar de Epicuro como algo positivo es muy difícil, porque la forma que nosotros tenemos de decir de herejes, apicoides, que es Epicuro. Pero yo creo que nuestros maestros, Sichron y Brajá, de vuelta, recibieron de Epicuro lo que el resto de los romanos de la filosofía helenística, del mundo helenístico, entendió de Epicuro, que no es lo que Epicuro quiso decir o planteó o entendió decir, y lo que me hizo es tratar de recuperar, yo quiero simplemente decir qué produjo este libro en mí, me hizo tratar de averiguar en mi propia tradición judía qué lugar tiene el placer, qué lugar tiene el goce, ¿no? Porque siempre no venimos, no, viste, pat bemelach tojal, pan, ¿sí? Y agua comerás. Y maim bemeshirut o alguna cosa así, y agua en su justa medida tomarás. Eso es el judaísmo. Hay que resignarnos a los placeres y demás. Bueno, empecé a recuperar algunas ideas que no voy a traer aquí, pero que hay algunas formas de otros autores, ¿no? Que tenían como una idea diferente, ¿no? Como que Akadosh Baruj Hu nos va a criticar en el día del juicio por todo lo que nuestros ojos vieron y no disfrutamos, ¿no? Como o la idea de también, ¿no? Como un disfrute, creo que Eclesiastes, Coelet, tiene algo de esa literatura, ese pensamiento epicuro, ¿no es cierto? De que los grandes placeres no vienen en las grandes riquezas o en la lujuria, sino en pequeños placeres, ¿no? Gozar la Sí, vida es con la cierto mujer que que amas. es cierto que el Eclesiastes, Coelho llega a ese insight, a esa idea después de probar todo. O sea, después de que se rompió probando, o sea, todo lo que había por ahí, dice, bueno, tal vez igual nada de esto me sirva, pero sí, ¿cuál es el lugar del placer? ¿Cuál es el lugar del disfrute? ¿Cuál es el lugar de... que a mí me parece que, otra vez, volviendo a de Botón, y quizás en el libro que leíste también, parte de esto es también cómo medimos y cuáles son nuestras expectativas, porque, o sea, de Botón ama citar algo que creo que había dicho William James, famoso filósofo americano, que es algo así como que la calidad de vida que nosotros tenemos es igual a nuestras, ¿cómo era? Él decía algo así como que es igual a nuestros éxitos dividido por nuestras expectativas. ¿Okay? O sea, William James tiene algo así como que tu sentido de fulfillment, de que también te sentís con la vida que tenés, es en realidad dividir el éxito que tenés sobre las expectativas que tenías. Entonces, tenés dos opciones, y esto es parte de lo que de Botón escribe en otros libros. O sea, una es
O bajar una. Correcto. O sea, o reducís las expectativas o tenés que sumarte los éxitos, porque eso es lo que te va a dar el número que querés. Parte del problema de la ansiedad que tenemos en nuestra vida, esto de vivir ansiosos todo el tiempo, es que estamos siempre aspirando a un éxito que nunca va a llegar. Entonces quizás, en lugar de trabajar sobre eso, es trabajar sobre las expectativas, que no es como, o sea, no es que es renunciar a tener expectativas, es tener expectativas que nos puedan dar una vida llena de sentido. Entonces, ¿qué significa placer? El problema no es con el placer, el problema es con las expectativas que tenemos que te puede dar que te sientas miserable todo el tiempo porque nunca llegás, o que digas, estoy bien, estoy en donde quiero estar. Y de hecho, no sé si querés decir algo más del libro, pero me diste, o sea, el atajo para el próximo. Vamos. Porque si vos estuviste estudiando sobre los epicúreos o los que siguieron a Epicuro, yo leí How to be a Stoic, empecé a leer sobre la escuela de filosofía de los estoicos. ¿Okay? Este es un libro de un italiano que vive en Estados Unidos, Massimo Pigliucci, y de hecho llego como parte de mi exploración en Alain de Botton. O sea, este año, gracias a Alain de Botton y a otras charlas y hablar con gente que me inspira particularmente, por ejemplo, leí varios libros de Nietzsche, que nunca había tenido la posibilidad, entonces me senté y empecé a leer a Nietzsche, y así como llega Nietzsche, que también aparece en los libros de Botton, empecé a leer a los estoicos. Y los estoicos, que también están en la búsqueda de la buena vida, eso que en griego llaman la eudaimonía, ¿sí? Esa buena vida, ¿cómo se...? Hay algo que los estoicos dicen, y o sea, ya que tenemos, o sea, vamos uno a uno en lugar de hablar tanto sobre cada, pero los estoicos tienen esta idea que a mí me parece muy importante, sobre todo en estos meses que tuvimos que vivir. O sea, Epícteto tiene una frase, en la primera frase de su libro más famoso, en donde dice que el gran desafío es poder entender qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no están bajo nuestro control. Porque cuando entendemos esa diferencia fundamental, la mitad de nuestras angustias se van. Porque vivimos generalmente angustiados por cosas que igual no podemos resolver, que nosotros no podemos cambiar. Entonces los estoicos nos devuelven la pregunta de, o sea, es mucho más grande que esto, ¿no? Pero para este contexto al menos, que a mí me parece significativa, ¿qué cosas están en nuestro control? ¿Qué cosas exceden nuestro control? Y cómo dejamos de angustiarnos por aquellas cosas que igual nunca hubiésemos podido controlar. Porque, ¿para qué? O sea, hay una frase jasídica que decía, si te podés, que en realidad no solamente aparece en el hasidismo, aparece en otras fuentes no jasídicas, no judías también, pero si algo te preocupa, si lo puedes resolver, no te preocupes y dedícate a resolverlo. Si algo te preocupa que no podés resolver, deja de preocuparte porque tampoco lo vas a poder resolver estando preocupado. Sí, eso también lo dice mi mamá, que no es muy hasídica, que tampoco lo Claro, mucho, ahí tenés, hay cierta sabiduría que es importante reconocer, porque otra vez, cuando uno entiende en dónde uno puede generar un cambio o tener estar ahí para que las cosas sean distintas, uno enfoca las energías ahí en lugar de en esos espacios en donde lo único que uno puede hacer es quejarse y sufrir. Y los estoicos van a decir, quejarse y sufrir generalmente no son buenos ingredientes para tener una buena vida. Entonces, ¿en dónde tenemos que poner nuestras energías? Yo vi gente que está muy angustiada por la pandemia, y o sea, hay cosas que no se pueden, hay cosas que van más allá de lo que podemos resolver nosotros en donde estamos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos resolver? ¿En dónde está nuestro rango de acción? Sí, creo que ahí yo tengo bastante room for improvement en algunas cosas. Bueno, es un gran libro. Es un gran libro. No, creo que algo del estoicismo, ¿no? Que también es una filosofía, digamos, que toca con el epicurismo, y recién dijiste algo que me va a hacer el segue para el libro que quiero presentar así rápidamente, en los próximos minutos, ir presentando, que para mí está buenísimo. La verdad que todos los que presentaste no leí ninguno. Que tenía que ver con tanto el estoicismo como el epicurismo. El estoicismo
intentando anular ciertos placeres, ciertos goces, ciertas cosas del epicurismo dándose algún sentido, creo que ambos tenían una idea linda que tenía que ver con evitar que las soluciones vengan de las cosas grandes, más en cuestiones pequeñas, ¿no es cierto? Epicuro yéndose con su comunidad a su famoso jardín, o el estoicismo, digamos, también, digamos, ir a lo pequeño, ¿no? Y creo que hay algo de la comunidad judía que es lindo de eso en ese sentido. No sentir que las soluciones van a venir del Estado, no sentir que las soluciones van a venir de las megacompañías, sino que las soluciones tienen, y no es con uno solo, con ese narcisismo que habíamos hablado en el momento del loneliness, de la soledad, sino es con un conjunto chico, ¿no? Y también siempre es un desafío también rabínico, ¿no? Que para otros podcasts es, ¿cuál es la medida justa de una comunidad? ¿Es una comunidad de 1000 familias o 3000 familias o de 20 familias o de 100, 200? ¿Cuándo es el lugar que realmente nos llegamos a conocer y podemos estar para el otro? ¿No? Me parece que de los dos. Y creo que lo que vos citaste, un dicho jasídico, y algo que entendieron perfectamente los jasídicos, es la idea de cómo conformar comunidad, ¿no? Y estoy leyendo, todavía no lo terminé, ¿okay? Porque es un libraco, ¿no? Es una enciclopedia, ¿ok? No sé si lo conoces, Hasidism, ¿ok? A New History, salió el año pasado, si no me equivoco, que son, fíjate, todos los autores, ¿ok? Que las autores sí los conoces, Sí, ¿okay? a Que varios. son, digamos, los grandes, tanto de Israel como de Estados Unidos, que hicieron como un gran compendio de la historia del hasidismo, ¿cierto? Que si bien mis lecturas nunca me llevaron tanto por el hasidismo, empecé a recuperar algunos autores hasídicos últimamente, no tanto por las enseñanzas de la divulgación de la cábala, sino por otras cosas que tienen que ver con el día a día, con bajar los sermones y a cosas más terrenales que nos pasan a todos y necesitamos, y quería como un buen contexto histórico y demás para hacerlo, y este libro es una joya, ¿okay? Ya el prefacio lo hace Arthur Green, y después están los que hicieron todas las biografías del Besh, del Baal Shem Tov y del último Rebbe de Lubavitch y demás. Los grandes académicos se juntaron e hicieron esto que es nada, no es un libro para leer de una vez, ¿no? Hay que leer un capítulo a la vez, una parte a la vez, pero creo que es fascinante para redescubrir un fenómeno de la historia judía, que hoy todo el mundo habla del hasidismo, después de Unorthodox y demás, que es un fenómeno muy reciente de la historia judía, ¿okay? Y que fue muy marginal en un momento de la historia judía, y después revolucionó el judaísmo y cómo se reinventó. Y es un libro que me dio varios insights históricos, y después simplemente nombro una cosa y pasamos al próximo, así como más un ping-pong. Algo que me pareció muy lindo, que decía que el periodo real del hasidismo va de 1737 a 1815. Luego todo es repetición y decadencia. Y me parece muy lindo como de la historiografía, digamos, que ahí está el Baal Shem Tov, y está el Maggid, y están, digamos, Rabbi Nachman de Breslav, y en 1814 mueren 3 grandes maestros hasídicos, digamos, están como los grandes están ahí. Luego todo es repetición y decadencia. Y me parece interesante pensar los movimientos en la historia de todo, ¿no? Desde la filosofía, del judaísmo y demás, que quizás los años de producción buenos son los primeros años cuando tienen algo para aportar, y cuando tienen algo fuerte, ¿no? Para aportar diferente, radical, y después es emulación, repetición y decaimiento, porque quizás el hasidismo sigue, y hoy sigue muy fuerte, no estamos diciendo que es un decaimiento a nivel numérico, pueden seguir aumentando por millones, ¿sí? No quiere decir esto el autor. Lo que quiere decir es simplemente las ideas y lo que tenía para venir a aportar, en un par de años ya lo dijeron. Después, Eso es lo que dice Benny Brown, ¿no? O sea, no sé si es, o sea, ahí vi uno de los autores, yo estudié con él en Israel. Es cierto que hasta la tercera generación de pensadores hasídicos, que es la generación, o sea, viene el Besh, viene el Maggid de Mesrich, y después vienen todos los grandes, o sea, Rabbi Nachman de Breslav, Junior Salman de Liadi, todos ellos son la tercera generación de Hasidim. Son los revolucionarios en esto de las nuevas ideas y demás. O sea, el decaimiento es una forma muy fuerte de decirlo. Quizás es la transformación de aquel que es un rupturista a aquel que es un curador. O sea, los que vinieron después lo que hacen es ser esa tarea del curador en el museo, en donde tratan de mantener la llama de esa revolución andando. O sea, el hasidismo se va a volver más, en general se va a volver menos
revolucionaron las ideas, ¿ok? Y se va, o sea, es más, Benny Brown, que quizás es el que escribió esta parte del libro, sostenía, si yo recuerdo bien, esta idea de que el hasidismo, conforme fue avanzando, se volvió mucho más conservador en el sentido de Chambraní, porque otra vez, una vez que el status quo se disrupt, se rompe, queda patas para arriba, rápidamente se vuelve a transformar en el nuevo status quo. Entonces lo que viene después se dedican a sostener eso hasta que viene otro y rompe otra vez. Que es algo que otra vez pensadores hablan y que es interesante. Que también, si lo pensás, pasó en la historia judía, ¿no? Digamos, en otros momentos, desde los Prushim, ¿okay? Los proto-rabinos, que generalmente era, digamos, lo más radical del nuevo pensamiento judío de la época, y luego se fueron transformando durante toda la media, eso, o incluso el movimiento reformista, de lo disruptivo que fue a comienzos del siglo XIX a hoy en día un reformista. Hay un reformista del comienzo del siglo XIX, entra una sinagoga reformista en nuestros días y dice, estos son casi ortodoxos. Correcto, porque otra vez es la disrupción y después la vuelta, disrupción y vuelta, y así, que si se quiere, es un buen también atajo para seguir. O sea, no sé si vamos a llegar a hablar de todos los libros, pero este libro, The Wandering Jew, el último libro que publicó Mija Goodman, en realidad hay que entenderlo con este otro, pero este lo leí hace más tiempo. A mí me gustó más este que este, pero Mija Goodman, que es a mi entender uno de los pensadores judíos más interesantes, brillantes, y que, o sea, tipo que sabe, que piensa, que lee, que estudió, escribió esos dos libros como parte de una misma... era un libro que después terminó siendo tan grande y lo dividió en dos. El primero, Catch 67, es básicamente hablar de las internas en el desarrollo de la izquierda y la derecha en Israel, para entender cómo, y esto otra vez, parte de lo que a mí me gusta es que él le da crédito a lo que la izquierda entiende bien y le da crédito a lo que la derecha en Israel entiende bien. Y él dice que eso es parte de la trampa porque ambos dos entienden una parte del rompecabezas, que cuando la juntás es difícil porque entran en contradicción. O sea, es el tema de el threat, ¿cómo se dice? ¿La amenaza? La amenaza real en términos de seguridad y demás, de hacer Israel un chiquito así, y entonces la dificultad de dar tierras, pero del otro lado todo el tema de los derechos humanos, de la ocupación y demás, y cómo, o sea, eso se resuelve. Incluso sin hablar del otro lado, en la conversación interna israelí, cómo esas dos partes tienen que aprender a convivir, y él da algunas soluciones, pero el libro que yo leí es el segundo, que acaba de publicar en inglés, lo sacó en hebreo hace un par de años, y que me parece que tiene un punto interesante, más allá de que habla de la interna otra vez en Israel entre lo religioso y lo secular. Pero algo que a mí me parece que es interesante para pensar desde nuestra visión diaspórica, es que él sostiene que el judaísmo tiene su versión más, como decíamos antes, más disruptiva y la visión más conservadora, y él dice que fuera de Israel las estadísticas parecen indicar que cuanto más conservador te volvés, mayores las probabilidades de que el judaísmo se siga transmitiendo. El precio que uno paga en este tipo de elección es que es un judaísmo que es muy cerrado, que no está dado a los cambios, que no permite demasiado contacto con el mundo no judío y con las influencias del mundo general, pero o sea, todos los números parecerían indicar eso. Él dice, en Israel, como la cuestión estadística está como cuidada, o sea, la gente va, o sea, estadísticamente vas a terminar casándote con un judío en Israel, o sea, puede que no, pero mayoritariamente, Israel puede darse el lujo y la oportunidad de crear cosas maravillosas y de dar rienda suelta a ese costado más disruptivo, más revolucionario, más maravilloso de la tradición judía, porque no está el miedo de la asimilación, el cuco de lo que sea,
que no existe en Israel. Y entonces él habla de cómo los ortodoxos y los seculares pueden terminar juntándose, no para hacer algo intermedio, pero cómo cada uno de los dos puede traer algo a la mesa que genere alguna suerte de revolución intrajudía en Israel, en crear un judaísmo israelí, que otra vez, nosotros que hemos estado en Israel, conocemos esos movimientos de, primero, estos movimientos que están dándose en el mundo, en Israel, en el mundo secular, que vuelven a leer después de muchos años de tenerle mucho miedo, mucha aprensión o no querer saber nada, vuelven a adueñarse de los textos. Pero se vuelven a adueñar de los textos no desde los textos judíos, los textos judíos, no desde la visión del rabinato de Israel, sino desde lo que ellos hacen, lo que hizo Ruth Calderón, lo que hacen tantos académicos. Lo que hizo Mija Goodman con el libro del Rambam. Correcto. Que fue un bestseller en Israel y nadie entendía cómo un libro del Rambam era bestseller, ¿no? En las Seforim de Bnei Brak. Correcto, pero mi hija es ortodoxo. Es ortodoxo. Pero le habla también a un mundo secular. También, y él trabaja con el mundo secular mucho, pero, y de hecho parte de su agenda es poder, y parte de lo que plantea en el libro, es poder ayudar a crear momentos en donde el mundo secular judío, en algún momento él hace una suerte de historia del secularismo en Israel. En algún momento los seculares no querían saber nada con las fuentes judías, ni con el judaísmo en general, porque eso era lo viejo que había que dejar atrás. Pero después hubo una rama, como esa Hadaam, y muchos otros, en donde entienden que la apropiación de esos textos puede generar una cultura judía que sea maravillosa y que pueda llevar al judaísmo a nuevas alturas. Lo que yo me parece, y esto es lo que le digo a la gente cuando recomiendo el libro acá, parte del gran desafío que Mija está planteando en ese libro es que nosotros deberíamos, en nuestro judaísmo diaspórico, tratar de mostrar que él estaba equivocado. O sea, él habla desde el lugar de la estadística y en ese lugar tiene razón de cómo está, pero bueno, parte de nuestro desafío es mostrar que no, que sí se puede construir un judaísmo abierto, una identidad judía que no le tiene miedo al exterior, pero que es muy orgullosa de lo que tiene, que está anclada en un entendimiento, conocimiento de los textos y de las prácticas, y que la solución no es asimilación o gueto, que hay algo ahí que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucho trabajo, pero que puede generarse. Y a mí me parece que es una buena lectura para desafiarnos a ver cómo lo hacemos realidad. Yoshu, lo que te quiero decir es que yo llegué a presentar solamente 4 libros y yo creo que vos 5, si los números no me fallan, aunque te metiste algunos más por ahí. Y no sé si vamos a poder hacer otro, aunque seguramente vamos a poder hacer otro. Yo lo que te propongo es simplemente, como sé que haces en Twitter, de ahora en estos últimos 5 minutos, tomarnos cada uno antes de cerrar, para simplemente mostrar y contar cuáles son los otros libros que trajimos aquí a la mesa. Porque nada, esto me parece maravilloso. La verdad que siempre disfruto los pieles que hago, pero poder hablar con otro que lee y con nada, yo ya me anoté acá por lo menos el libro de Religion for Atheists, para ateos, ese ya lo tengo acá como seguro. Los otros puede ser que los lea, puede ser que no, pero ese me fascinó en relación. Y quería presentarte, yo los que leí últimamente, porque también presentar autores, ¿no? Porque como vos decís, presentar el libro quizás no es el mejor libro, pero sí es un autor que vale la pena, y sin duda son 2 autores que valen la pena. Moshe Halbertal y Avishai Margalit, que es una traducción de uno clásico que hicieron hace un tiempo sobre idolatría, que es uno de los mejores estudios en el judaísmo que conozco sobre qué significa la idolatría en el judaísmo, ¿no? Y siempre que hablabas recién esto con el miedo a lo externo, ¿no es cierto?, que pasaba, ¿no? Como en la tierra de Israel y en toda la Torá el cuco es el avodah zará. ¿Qué está mal en la idolatría? Es adorar a algo que existe pero que no debemos, es un error del pensamiento, es un error moral. ¿Qué es? Me parece, nada, la guerra es por las imágenes. Me parece maravilloso ese libro. Yo lo quiero presentar acá. Es un autor, no solamente esto, todo lo que escribo Halbertal es una maravilla, y yo soy fanático del Talmud, ¿no? El Talmud es mi gran tema, y leí este libro que me cambió la vida, Talia Fishman, Becoming the People of the Talmud, y a mí los libros que me cambian la vida son los libros que me hacen dar cuenta
que algo que está tan asentado no siempre fue así, ¿no? Y me parece que algo de romper con los monolitos que tenemos en la cabeza tiene que ver que no siempre fue así. Porque hoy somos el judaísmo talmúdico, el judaísmo rabínico, y Talia Fishman lo que dice es, bueno, vamos a ver cuándo se forjó esta idea que el Talmud está en el centro. Correcto. ¿Cuándo Es se la que forjó dice esta idea? que el Talmud no se terminó hasta la época de Rashi, ¿no? O algo así. Claro, ella lo que viene a plantear con manuscritos, con textos de los Geonim y demás, lo que viene a decir que hasta finales del siglo X, que también dice algo maravilloso, que es esta idea de que un libro no termina de ser producido hasta que alguien no lo cierra y no dice nada más se toca de acá, ¿no? Entonces ya para la época de Rashi sí estaba con esta idea de Agi Garcinan, pero hasta ese momento era fluido el texto. Lo mismo también con la producción del Tanaj y demás, ¿no? Entonces, y decir que un texto es fluido es todavía sacarle sacralidad, porque cuando decís que un texto deja de ser fluido, ya tiene un estatus sacro que otros no tienen. Entonces, ese me parece maravilloso. Y después quiero que termines vos, ¿eh? Entonces yo los presento, y este es un clásico, From Gods to God, de Avigdor Shinan. Isakovich, en hebreo es Lokach Katuv Tanaj, que lo había leído hace mucho tiempo en Ibrit y lo releí. ¿Son los dos? Porque tienen dos. ¿Son los dos? Porque tiene Lokach Katuv Tanaj 1 y 2. Este es el 1, si no me equivoco. Este es el 1, que son 24 historias que, mientras vos buscás, es maravilloso que este hace el ejercicio inverso. Me parece que ahí hay uno que yo no leí. No es Gam Kaj Lokatuv Torah, es el primero. Lokach Katuv Torah, es el primero que escribieron. No sé si el otro también lo tengo en Ibrit. Y esto lo que es maravilloso, mirá el subtítulo en inglés, How the Bible, the Book, suppressed or changed ancient myths or legends. ¿Okay? Y dice algo maravilloso de cómo el Tanaj llegó a nuestros días, ¿por qué no hay tanto mito? Y dice, no, hay mucho mito en el Tanaj. Hay un montón de mitología del mundo antiguo, simplemente que lo fueron suprimiendo. Y dice cómo hay que redescubrir, ¿no es cierto? Con la literatura comparada, mitología comparada, con cosas así que vale la pena. Dos más, bueno, releí el mito de Sísifo, no hay que hablar mucho, de Albert Camus, leí varias obras de él y también de teatro, me enteré que era un gran dramaturgo, y leí dos obras de teatro. Yo leí La Peste en estos últimos meses. Bueno, era muy piñena de idioma, sí. La Peste y también Los Justos, ¿okay? Leí también Los Justos, y un autor que no sé si lo conoces, que viene de mi mundo sefaradí, José Faur. Escuché, o sea, falleció hace un par de meses, y Ronnie Brahai, que es impresionante, no leí nada de él. Sí. Vos decís que lees en Kindle, claramente yo no puedo leer en Kindle, nunca me acostumbré y no sé si me voy a acostumbrar. Yo los libros que no consigo son extremadamente caros y le pido perdón a los autores o que no llegan a Argentina, los imprimo y los fotocopio. ¿Okay? No sé si lógicamente está bien, pero lo digo. No, yo elegí este libro porque simplemente me tocó elegir uno, The Horizontal Society. ¿Okay? José Faur es un rabino sefaradí argentino, clásico sefaradí, pero que después tuvo un pasaje por el JTS donde hizo su doctorado y después que le dieron, lo vetaron de trabajar en comunidades sefaradiot por eso, pero es un genio que estudió mucho el mundo de los conversos y me parece que es uno de los autores que quiere sacar al judaísmo de ese judaísmo pediátrico que decías vos, de ese judaísmo de jardín de infante, ¿no? Y es un autor maravilloso que trata de decir que la gran entrega del judaísmo a la historia es que Dios se reveló en libro, ¿no? Como ese famoso Peirush de Anoji, ¿no? O sea, yo me di a través del texto. Y él hablaba de tres cosas que me parece fascinante de la Torá y como un judaísmo que dice, en un sentido también bastante chauvinista, ¿no? Pero bueno, vamos a salvarle esa distancia, decir que el judaísmo es la única real sociedad horizontal, que no hay jerarquía, que estamos todos frente al texto. Y el texto dice que hay tres procesos: Mataná, Kabbalah y Mesorá. ¿Sí? Tiene que haber alguien que da, eso se llama el Monte Sinaí. Tiene que haber una recepción, y después de la recepción lo que tiene que haber es lo que estamos haciendo ahora, una transmisión. Nice. Y eso me da el segue, Yoshu, para que puedas vos presentar algunos. A ver, los cinco que. Claro, los cinco que no logramos hablar es de Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso creado en el infierno.
Rebecca Solnit, entre otras cosas, escribió un libro sobre viajar, sobre caminar y no sé qué. Este es un libro que a mí me pareció muy lindo porque muestra cómo en épocas de desastre la gente, es como que el mundo pega un reset y esto de que todos estando, como todos pasamos por el mismo momento de angustia, en lugar de sentirnos como parias, nos unimos en el dolor. Posiblemente funciona mejor para cuestiones como terremotos o tornados o no sé qué. La pandemia es muy difícil porque como se extiende en el tiempo, uno medio como se desensitiza, pero es un libro muy lindo para hablar y también habla de cómo la religión es una preparación para cómo respondemos a los momentos de crisis. Así que otra vez, ella no es una pensadora religiosa y el libro me pareció que está muy lindo y tiene cosas muy piolas. Este libro de Cal Newport, Digital Minimalism, explica de alguna manera también por qué yo cada vez le doy menos bola a las redes sociales y trato de dedicar mi tiempo a leer, por ejemplo, que también de alguna manera habla de cómo el tiempo que pasamos en redes sociales es tiempo que no podemos pasar con nosotros mismos en esto de solitud. Entonces conecta desde su lugar el tema de cómo mejoramos nuestras relaciones reales, cómo dedicamos nuestro tiempo, qué de lo que usamos en las redes sociales es meaningful para quienes somos y nuestro trabajo, y cuánto no. A mí, o sea, son preguntas en las que pienso ya hace mucho tiempo, y me parece que leí un par de libros sobre minimalismo digital y me parece que está bien. Leí que me pareció también muy bueno, ¿Por qué estamos polarizados?, de Ezra Klein, que también es judío, creo padre brasilero, pero el libro tiene que ver con la polarización en Estados Unidos, pero me parece que es una polarización que podemos ver en muchos lados. Argentina no es una excepción a la polarización constante y cómo se llama identity politics, la política que se vuelve identitaria, y entonces cada vez estamos más y más cebados en nuestro propio lugar, hace que nos terminemos peleando y la polarización sea cada vez más grande. Y para mí es siempre el recuerdo de lo importante que es desarrollar un centro, una posición de centro que sea relevante. O sea, si hay algo en lo que dedico mi vida es justamente a tratar de ver qué es lo que la izquierda entiende bien, qué es lo que la derecha entiende bien y cómo podemos traducirlo en un lugar de centro que no se desbande. Porque además yo creo que cuando nos desbandamos a la extrema derecha nos está esperando nuestro querido antisemita con un cuchillo en la mano, y en la extrema izquierda nos está esperando el primo del que estaba en la extrema derecha con el otro cuchillo, esperando por nosotros. Entonces cada vez que nos bandeamos para cualquiera de los lados, suele terminar mal para nosotros. Los últimos dos, Morality, que es el último libro que escribió Jonathan Sacks, que también es interesante cómo conecta mucho de lo que hablamos, soledad, mundo digital, polarización política y demás, en este llamamiento a dejar la cultura del yo para volver a retomar una cultura del nosotros, que me parece que está bien. Yo en algunas cosas desacuerdo, tengo mis preguntas con Sacks, pero era un pensador brillante y que leía. Y el mejor que libro... también es una buena forma siempre del judaísmo de homenajear a quienes ya no están, ¿no? Me parece que la mejor homenaje que se le puede hacer no es solamente hacer el Kaddish o decir qué gran autor, sino leer sus libros, ¿no? Me parece que eso es lo que deberíamos hacer. Correcto, incluso cuando otra vez podemos tener discusiones, acuerdos, desacuerdos, pero es parte de la vida judía. Entonces, sin miedo, leer, y era alguien que, o sea, desde una posición ortodoxa que define ciertas de sus posturas, es una persona que puede citar una cantidad de pensadores que no eran judíos y que nos muestra un modelo desde el cual un pensador ortodoxo, ultra ortodoxo si querés, o ahí, no lo que yo llamaría un ortodoxo moderno, sino un ortodoxo tradicional, puede tener una vida filosófica vasta y construir su judaísmo desde visiones que tomó desde afuera de la burbuja judía. Y en ese sentido me parece que él es un ejemplo a seguir para todos aquellos que se encuentran o que encuentran su alma resonando con un mundo ortodoxo que puede ser pleno. O sea, como Mija Goodman, que me parece que es más progresista,
o como Jonathan Sacks, que es menos progresista, pero también una persona súper leída y que no tenía miedo de traer influencias no judías a su Torá. Y el libro que a mí más me gustó de todo el 2020, 2021, los meses de la pandemia, Teoría de la Gravedad de Leila Guerriero, que, o sea, es un libro que en realidad junta 96 textos muy breves que ella escribe ella tiene una columna del diario El País en España. Este libro es la recopilación de 96 de esas columnas. Y tiene una maestría en el uso del lenguaje y de lo que dice que es maravilloso. O sea, es una ¿Cómo se llama, Yoshu? Teoría de la Gravedad de Leila Guerriero. O sea, lo recomendó en Twitter Flor Scarpati, no sé si la conoces, pero no solo ella, mucha gente. Y tuve la posibilidad de platicar, de hablar del libro otra vez con gente que también es leída y que sabe, y es un libro que es un cross derecha tras cross derecha, o sea, es una cosa que es muy difícil. ¿Cuál es el tema? No hay un tema, porque son columnas, pero tiene la particularidad de decir en pocas palabras una cantidad de cosas que trascienden la cuestión intelectual y apelan al cuerpo entero, ¿no? Es muy difícil de explicar, pero es un gran libro. Es un libro que uno puede leer 20 veces y que estaría todo subrayado, ¿viste? Si tenés que subrayarlo, lo subrayás entero. Entonces no subrayé nada, no tengo ninguna frase del libro, porque todo el libro, o gran parte del libro, es maravilloso. Bueno, me voy de acá con 2 libros que apenas terminamos el podcast de grabar y me voy a comprarlos. Y el de Alain de Botton. Esos son los dos que no está mal, yo me no está llevo mal. por lo menos para hacer. Y nada, la verdad, Yoshu, un placer. Siempre es un placer hablar con esto. Es Gadola me hace yo termina ose, dice la Gemara. Es más grande el que hace que otros hagan que el mismo cumpla, ¿no? Vaga. Y me parece que si logramos, como vos decías cuando estábamos pensando el tema, dijiste, si logramos que por lo menos uno de los que nos está escuchando lea un libro, conozca a un autor diferente, ya creo que vos decías tenemos un lugarcito más. Ahí y hay 2 frases que quisiera terminar de José Martí, hay una que me la acuerdo de memoria y otra que no, en relación a los libros del ensayista, el poeta cubano, que hablaba una relación de que, una frase linda, que los libros nos consuelan, ¿cierto? Un lugar que ocupan los libros tiene que ver con, el libro tiene siempre la capacidad de consolarnos, los libros nos calman cuando estamos mal, los libros nos preparan para la vida, los libros nos enriquecen y los libros nos redimen, ¿no? Entonces siempre me gustó como es el lugar que los libros pueden ser todo eso, ¿no? Pueden ser todo eso y a la vez el mismo libro todo eso junto. Y otra más, que esa no me la acuerdo muy bien, pero que decía que lee muchos libros para liberarte de la tiranía de un único libro. También creo que es parte de este proceso, que creo que como judíos, y me gustaría terminar con esta idea y después te dejo a vos cerrar, como dejamos siempre, creo que el arte de lo judío tiene que ver con el leer, con el interpretar, con el reescribir, pero si vivimos en la tiranía de un único libro, que me es duro decirlo de la Torá, que es una tiranía de leer en un único libro, pero creo que si no rompemos con el círculo de la Torá y los libros escritos por judíos, para autores judíos, con los Seforim, ¿no? Nos quedamos presos de la tiranía de un único libro y nos perdemos de un universo que es muy amplio, ¿no? Entonces, siempre me gustó esa idea de leer mucho para liberarnos de la tiranía de uno. Aunque seas un excelente lector de un tema, de un libro, de un autor, estás preso de eso, sos esclavo de eso. Entonces, me parece que la apertura de diferentes libros es un principio de Geulá, de redención, acercándonos a Pesaj, ¿no? Sí, y a ver, solo para construir sobre tu idea, en esta vuelta, porque Nietzsche habla del eterno retorno, nuestro eterno retorno como pueblo judío es a la Torá, como es el corazón del pueblo judío, es el corazón de Israel. Pero la forma de liberar a la Torá y abrirla como texto es básicamente seguir haciendo lo que hemos hecho desde que la Torá fue escrita, que es interpretarla, y por eso cada versión tradicional de la Torá
del Tanaj, del Talmud, es el texto con sus comentarios, y al irnos afuera a buscar inspiración en libros que hablen de todo tipo de cosas, de la polarización, de la soledad, de la neurociencia, de lo que sea, lo que les guste y lo que no les gusta, porque o sea, aparte de salirse de la zona de confort, nos entrega más herramientas para volver a ese texto que está anidando en el corazón de quienes somos y leerlo con nuevos ojos que le otorgue nuevas vidas, nuevas lecturas y nuevas alturas a ese texto que es tan significativo. Entonces, no es una renuncia a la Torá, es una suerte de darle a la Torá más alas para que podamos nosotros volar más alto. Entonces, en ese sentido es el ritual que hablamos antes, del pensador coreano hasta el pensador suizo, británico, encontrar la forma de poder balancear los rituales de la relectura con nuevos espacios de nuevas lecturas que hagan que el ritual siga siendo trascendente y auténtico al mismo tiempo. Es parte del desafío. O sea, como siempre, la conversación queda abierta porque hay nuevas lecturas, hay nuevas formas y no vamos a dejar de sentirnos interpelados por nuevas ideas que nos vayamos encontrando. Yoshu, te agradecemos de acá desde Pielef y bueno, nos vemos en algún otro momento. Gracias y nos vemos o nos escuchamos todos la próxima. Chau, chau. Gracias.